Mira, arrancamos nomás. La palabra del día. Vio que últimamente tenemos, desde el lunes, arrancamos con el tema de la palabra del día. Hoy la palabra del día es proscripción. ¿Y por qué es esto? Esto apareció ayer en una carta y que si hoy uno presta atención está en todas partes. Proscripción. Ayer miércoles, Cristina Fernández de Kirchner publicó una carta abierta. Se titula El costo democrático de la politización de la justicia. El costo democrático de la politización de la justicia. La difundió al mismo tiempo que anunciaba que presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por su condena en la causa Vialidad. La frase central de esta carta es: la proscripción perpetua es en realidad la pena principal. La privación de libertad por 6 años es solo la accesoria. Deténgase un segundo en esta oración porque es una definición política de una persona con una precisión notable en este caso. Cristina Kirchner está diciendo que lo importante no es que esté detenida, lo importante es que no puede ser candidata. Y está diciendo además que quienes la condenaron sabían exactamente eso, que lo que más le iba a doler era eso, no poder ser candidata. Pero hay un segundo argumento en la carta y es el que cambia el tablero. Dice Cristina: ser la única mujer electa y reelecta presidente de la República Argentina y al mismo tiempo, con los desastres que se han hecho a lo largo de la historia de nuestro país, ser la única expresidente condenada por la Corte Suprema. ¿En serio alguien quiere pensar o puede pensar que eso es una casualidad? Y agrega que lo que enfrenta es una manifestación del profundo machismo que aún sobrevive en instituciones que deberían garantizar igualdad, imparcialidad y respeto por la dignidad humana. Vincula esa persecución con el atentado del 1 de septiembre de 2022 contra su vida y cierra: muy pronto volveremos a encontrarnos, volveremos a caminar juntos. Ahora bien, miremos esto con frialdad, que es lo que corresponde a un análisis político en un editorial radial. Durante meses, la acusación del kirchnerismo hacia Axel Kicillof fue una sola: que el gobernador no defendía a Cristina con la suficiente vehemencia, que no ponía a Cristina libre al frente de su construcción. Ese argumento se agotó, no prendió en el peronismo, que no es totalmente kirchnerista, y quedó, francamente, sonando a una chicana eterna. La carta de ayer cambia esa línea, por eso es tan importante, más allá de la importancia del anuncio de haber presentarse ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Y lo hace con inteligencia el cambio de línea, porque si el problema es que ella está presa por ser mujer, por ser la única mujer electa y reelecta presidenta, entonces cualquier dirigente varón del peronismo que busque autonomía no está simplemente compitiendo, está siendo funcional a un sistema judicial, empresarial y político machista. El adversario ya no es un rival interno, es un cómplice. Fíjese hasta qué punto han escalado estas cuestiones. Un análisis publicado hoy por Perfil lo formula con una palabra que va a quedar dando vueltas. Lo que Cristina está intentando es albertizar a Kicillof, es decir, replicar el esquema del gobierno de Alberto Fernández: un presidente formalmente al mando, un poder real repartido, lugares en las listas, ministerios negociados, un liderazgo condicionado desde el primer día. Y acá viene la pregunta que hay que hacerse, porque es la que separa el análisis del comunicado. ¿La presentación ante la ONU sirve para que Cristina sea candidata en 2027? Vamos a los hechos. Y mientras lo saludamos al señor Joaco Cardinale, que se acaba de sumar a nuestro programa. Está bien, estamos bien todavía. ¿Cómo le va, Joaco? ¿Cómo anda? Bien, Willy. Buenas tardes y buenas tardes para la gente. Bueno, ¿cómo? Esta semana va a ser áspera. Ya está terminando. Hay un antecedente, la semana, obviamente. Hay un antecedente que es imposible de ignorar. Vamos a los hechos. El Comité de Derechos Humanos de la ONU primero debe analizar la admisibilidad de la presentación. Si considera que reúne los requisitos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, puede pedir la información al Estado argentino y recién después emitir una recomendación. Una recomendación, no una sentencia. No es vinculante en el sentido de que la gente imagina que es vinculante. ¿Por qué? Porque no es que si ellos emiten una sentencia, el Estado argentino tiene que obedecer y la Corte menos. Hay un antecedente
que involucra al propio diario que publicó ese análisis hoy, que es Perfil, en 1995, la revista Noticias, 95, hace 30 años. La revista Noticias publicó una investigación sobre el hijo extramatrimonial del presidente Carlos Menem. La Corte Suprema, luego de un juicio, con mayoría automática de aquel gobierno, convalidó una condena contra la editorial por esa publicación. Fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y le dieron la razón. ¿Cuánto tardó? 22 años. Y cuando llegó, en 2017, la Corte Argentina aceptó devolver el dinero, aceptó la reparación económica, pero no anuló su fallo. Dijo, bueno, vamos a devolverle la plata de la multa, pero no anuló su fallo. Ese es el estándar que rige hoy en la Argentina y que se conoce precisamente como el caso Fontevecchia. Los organismos internacionales pueden declarar que una violación de derechos y exigir reparaciones, pero no pueden funcionar como una instancia de apelación superior ni alterar la cosa juzgada del Poder Judicial argentino. Lo que decíamos ayer. Pueden decir lo que les parece, pero el sistema judicial argentino no está obligado. Milagros Sala también planteó ante la Corte Interamericana que la habían encarcelado por su pertenencia política, ¿no? El resultado ya lo conocemos, ahí quedó. Nada, por ahora. Hay un dato que conviene tener a mano porque despeja bastante ruido. Nunca, en ningún país del mundo, un presidente condenado tuvo una modificación de su pena por un fallo internacional. Esto es importante saberlo. Los abogados de Lula da Silva hicieron una presentación ante ese mismo comité de la ONU y la solución no llegó de Ginebra, llegó tiempo después de la propia justicia brasileña. O sea que no llegó a pedirse el tribunal en Ginebra porque la propia justicia brasileña hizo lo que tenía que hacer y le anuló la sentencia a Lula, con la diferencia que lo de Lula todavía no había llegado a la Corte, ¿no? Es como si la Corte hubiera anulado la sentencia de la Cámara Federal de Cristina. No es el caso. Acá en la Argentina, las instancias judiciales respecto a la causa vialidad están terminadas. No hay nada para hacer en la justicia en la Argentina. Lo único que puede sacarle la sentencia a Cristina es una revisión integral del fallo, que no ha sucedido nunca en la Argentina, nunca, por la misma Corte o un indulto presidencial. Ninguna de las dos cosas se vislumbra, ni con esta Corte ni con este presidente, por supuesto. Y si Kicillof gana, ¿cuánta chance tendría? Porque miren Sí, que bueno, no, estarían terminando de la mejor manera tampoco. Bueno, vamos a ver. Todo esto es presión, son presiones, obvio. Juaco, son presiones para presiones. Bueno, imagínense lo presionado que estaría. A ver, si la Corte Interamericana, la ONU, acepta el caso y lo resuelve, no va a llegar durante el gobierno de Milei. Va a llegar si Milei tiene un segundo mandato, pero su sentencia va a llegar durante el próximo gobierno, sea de quien sea, que es el que va a tener el problema de ver qué hace. Es otro tema. También. Si es el próximo o el otro. Sí. Depende de las ganas que tengan de resolver este tema de los muchachos, porque no termina de convertirse en una injerencia en la justicia de un país. Que, como le digo la realidad, a mí no me gusta como argentino que vengan a ingerir, más allá de lo que yo piense de la sentencia contra Cristina en este caso. Más que todo, no tanto de la sentencia, sino del debido proceso que se siguió, que si quiere otro día los desmenuzamos con más ganas, todas las veces que se violaron los derechos constitucionales de defensa de Cristina, que no significa que sea culpable o inocente. ¿Me entiende? No significa que sea culpable o inocente. Significa que usted tiene que seguir un debido proceso. Y que en su caso no se siguió. Punto. Después, usted puede opinar lo que quiera, si es culpable o inocente, y la justicia también puede opinar lo que quiera, pero después de hacer el debido proceso. Podría haberse hecho el debido proceso, permitirle todas las defensas que le corresponden y condenarla igual. Podría haber pasado eso. Pero no siguieron ese camino. Y para mí, al no seguir ese camino, de alguna manera se condenan a que mucha gente piense que al no seguirse el debido proceso ninguna condena es justa. ¿Se entiende? O sea que perdió la oportunidad la justicia argentina, si es que era culpable, de condenarla como corresponde. Y si es que era inocente, dejarla inocente. ¿Entiende lo que estoy tratando de hacer lo más objetivo posible, analizando jurídicamente la cuestión? Después el análisis político es otro. El análisis político es que la Corte, que tarda años en resolver cosas tremendas, en 3 meses resolvió el tema de Cristina. Es muy raro. Justo cuando había anunciado que iba a ser candidata a diputada provincial en la provincia de Buenos Aires. O sea que ni siquiera a un cargo electivo ejecutivo, a diputada. Así que imagínese lo que
lo que hicieron. Y dictaron la sentencia para proscribirla específicamente con la velocidad que la dictaron. Punto. Después, usted puede pensar que es culpable. No tengo ningún problema que usted piense que es culpable. Puede pensarlo puede pensarlo otro, puede pensarlo jurista, puede pensar lo que quiera. Pero en la realidad, raro es. Sí, obvio. Raro es. Bueno, cierro este bloque con un contraste que pone las cosas en perspectiva y que a mí me parece el más incómodo de todos. En Brasil está pasando lo mismo. Jair Bolsonaro está en arresto domiciliario en Brasil. Es varón, es de una orientación ideológica exactamente opuesta a la de Cristina Kirchner y tiene peores condiciones de detención. Desde marzo pesa sobre él una restricción judicial explícita que le prohíbe cualquier manifestación política o electoral, incluso a través de terceros. Que no es un problema que tenga Cristina. Fíjese que Cristina misma está sacando una carta. Y no es una prohibición decorativa. A mediados de julio, el juez Alexandre de Moraes, que es el juez a cargo de su caso en la Corte, ahí en la Corte no decide toda junta, sino que cuando un juez de la Corte tiene un caso lo sigue, le endureció el régimen después de que redactara una carta de apoyo a la candidatura presidencial de su hijo Flavio, o sea, no de un tercero cualquiera, de su hijo. Redactó una carta, le endureció las condiciones de detención. Le prohibió recibir visitas sociales durante 30 días, salvo médicos, kinesiólogos y abogados, porque él, bueno, ya tiene edad avanzada y necesita un kinesiólogo que lo mueva, médico si le pasa algo y sus abogados. Y le suspendió a Flavio la visita por 90 días a su hijo. Bolsonaro no podría haber publicado en la Argentina la carta que sí pudo publicar Cristina Fernández de Kirchner ayer. De hecho, en el lanzamiento de la candidatura de su hijo, ese mismo acto donde Javier Milei insultó a Lula, la imagen del padre apoyando al hijo tuvo que hacerse con inteligencia artificial, un truco digital para no violar la cautelar. Guarden este dato porque en el cuarto bloque de este editorial vamos a volver sobre quién decide en la Argentina de hoy, qué se puede decir y qué no. Porque, a ver, estamos tratando de ser lo más objetivo posible. Obviamente todo depende del oído con el que se escuche. Y para hablar de estas cosas me tengo que guardar mi ideología porque estoy tratando de hablar para todo el público. Ahora bajemos de la ONU a La Plata porque acá la palabra proscripción aparece otra vez en boca de gente que no la usa para hablar de Cristina. En la provincia de Buenos Aires rige la ley 14.836. Fue sancionada en 2016 durante la gobernación de María Eugenia Vidal con el respaldo del Frente Renovador de Sergio Massa. Esa ley limita 2 mandatos consecutivos a intendentes, legisladores y concejales. Todo bien, hasta ahora no se aplicó nunca. ¿Por qué? Se tomó el primer mandato de esos intendentes que estaban vigentes como que ese mandato no valía y que los 2 que podían ser serían los próximos. O sea, de 2019 en adelante, 2017 en adelante, muy pocos casos pero en realidad 2019 en adelante. 2019-2023, 2023-2027. Terminan ahora. Ahora empieza la prohibición. Consecuencia concreta, son 82 los intendentes bonaerenses que no van a poder presentarse a la reelección en 2027. El gobierno de Axel Kicillof viene diciendo desde hace meses que esa restricción, cito, es proscriptiva. Utilizan la misma palabra que es la palabra que define el editorial de hoy, que es un editorial eminentemente político. Hoy es bien político. Esta semana se aceleró. Kicillof ordenó mover en comisiones un proyecto que ya había ingresado el año pasado al Senado para eliminar ese límite de los 2 mandatos. No es un globo de ensayo, es una instrucción concreta al bloque propio de que avancen en los acuerdos necesarios para aprobar este proyecto. Y llega justo después de la reunión que el gobernador mantuvo en el Salón de los Acuerdos de la Gobernación con la flamante Liga de Intendentes Peronistas, 11 intendentes peronistas de Distrito Grande, que fueron hasta La Plata a presentarle formalmente su armado, a rendirle el armado y decir, mira, gobernador, nosotros tenemos este armado. Con este armado lo bancamos, se hace lo que nosotros le decimos. Si no, podemos bancarlo en algunas cosas y otras no. No es que le fueron a decir, buenas somos sus intendentes. No, nosotros queremos esto. Solo queremos esto. El viernes pasado, en General Alvear, Kicillof les había planteado: es muy infrecuente que a nivel de gobiernos locales no haya posibilidad de que se presenten todos los candidatos para que el pueblo vote a dirigentes que conoce que son cercanos. Y se cuidó de aclarar lo obvio. Yo no tengo reelección, soy gobernador, no estoy buscando mi reelección, porque su reelección depende de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Esa no sería para él. Esta no es para él. Tiene que reformar la Constitución para poder hacerlo, como habría que reformar la Constitución Nacional si un presidente o un legislador nacional quisiera presentarse por más de 2 mandatos. Bien. ¿Quiénes quedan afuera de la ley actual? Vamos a hacer una
una lista de los de los intendentes más conocidos. Mario Seco en Ensenada, Julio Lac en La Plata, Jorge Ferraresi en Avellaneda, Fernando Espinosa en La Matanza, Mariano Cascallares, Andrés Watson, Fabián Cagliardi, Ariel Sucalchuk. Del Frente Renovador, Juan Andreotti, Blanca Cantero, Javier Osuna. Radicales como Miguel Ángel Lungui, que gobierna Tandil desde 2003 y lleva 7 mandatos consecutivos. Ramón Capra, intendente de General Alvear, que fue justamente el anfitrión de Kicillof el viernes. Y Javier Martínez de Pergamino, entre otros. Fíjese que la lista 7 mandatos. 7 mandatos, Lungui, y lo adoran en Tandil. No saben qué hacer para que Lungui se quede. Lo adoran en Tandil. Si usted va a Tandil, Lungui es todo. Lungui es un tipo que anda por la calle, es radical, ¿eh? Tipo que anda por la calle, que ve un bache y lo hace tapar. Ese tipo de intendentes es. Tandil es hermosa. ¿No? Merecido, entonces. Sí, obvio que merecido. Dice, ¿por qué yo no? Los tandilenses dicen, ¿y yo por qué no lo puedo votar Lungui otra vez? Sí, un monstruo. Sí, es nuestro intendente. A mí me encanta. Hay que ver esta cosa. Está perfecto. Fíjese que la lista cruza todos los partidos. Esta no es una discusión ideológica. Es una discusión, por un lado, de supervivencia territorial. Y el interior bonaerense está lleno de intendentes que llevan 2 décadas en el cargo y no tienen sucesor armado. Porque esto empezó en el 2019 en adelante, pero para atrás nadie te lo cuenta eso. Porque no te lo pueden contar porque la ley no estaba. El PRO bonaerense que conduce Cristian Ritondo salió el lunes con un comunicado durísimo. No vamos a permitir que la provincia vuelva atrás. Defendiendo la ley de María Eugenia Vidal cuando ellos eran gobierno en la provincia de Buenos Aires. Lo calificaron de retroceso para la democracia bonaerense al proyecto y acusaron al gobernador de querer blindar su tropa de intendentes para sostener su proyección presidencial. La vicegobernadora, Verónica Magario, contestó de su cuenta de X con el argumento contrario. A las reelecciones indefinidas, en realidad, siempre las define el pueblo con su voto que es soberano. Es una discusión interesante. Es una discusión interesante. Por un lado dicen que el intendente siempre tiene más posibilidades de reelegir la intendencia que un candidato nuevo. Y que por eso hay que mocharlo a los dos mandatos. Listo, vos no podés más, porque no podés utilizar todos los medios del Estado para permanecer en el cargo. Eso es lo que dicen. Los otros, por el otro lado, dicen, mira, a mí me vota la gente. ¿Qué sé yo? Yo no le pongo un revólver en la cabeza para que me voten. Si a mí va la gente y me quiere seguir votando, ¿por qué me lo vas a prohibir? Bueno, ahí están las reglas de la democracia. Hay cosas que duran 2 mandatos y hay cosas que no. Esto tiene que ver con que la Constitución habla de 2 mandatos presidenciales, que la Constitución provincial habla de 2 mandatos gobernador y que hizo el gobierno de María Eugenia Vidal en su momento, dijo 2 mandatos para los intendentes también. Los legisladores son una consecuencia de esos 2 mandatos porque reformaron toda la ley. Pero en realidad lo que querían era limitar los mandatos de los intendentes. Tuvieron que cambiar el de los legisladores porque es el mismo artículo, ¿no? Así que veremos, atacada una pelea previsible entre oficialismo y oposición provincial. Es obvio que todos los que tienen aspiraciones de suceder al intendente, por ejemplo, la Cámpora, en los distritos en donde no gobiernan y que tienen alguna fuerza territorial para sacar al cacique del lugar, van a querer. En La Matanza 2 veces le hicieron la interna a Espinosa o a Magario, que se van alternando en el poder ahí, y nunca pudieron correrlo. Entonces, si Espinosa está impedido, y será Magario la candidata. Ellos no tienen tanto ese problema. Los dos tienen el mismo caudal electoral y lo mismo, pero en otros lugares esto no es así. Fíjese el problema en Pergamino. Pergamino, el mismo Javier Martínez, que viene declarando día tras día, cada vez que se lo preguntan, que él no va a volver en estas condiciones. ¿Volverá a ser candidato si se lo permiten? Nadie lo sabe, porque él dice, no, mire, yo no puedo. Yo no puedo, ya un ciclo cumplido, pero lo primero que dice, yo no puedo. No es yo no quiero. Claro. Es yo no puedo. No puedo. Y después veremos. Ahora además, que la se fuerza que esto. le da, además, y otra cosa, la fuerza que le da a un intendente, poder tener la lapicera. De decir, no, yo quiero que mi sucesor sea tal, pues si no me presento yo, Mire, yo me voy, bárbaro, me corro, todo, pero mi sucesor tiene que ser alguien de mi riñón. ¿Y por qué un intendente querría que fuera alguien de su riñón y no alguien, aunque sea de su mismo partido, pero no de su riñón? Y no lo digo solo por Pergamino, no estoy hablando de Pergamino solamente, de cualquier lado, para que no le revisen nada. Porque si su candidato a intendente es su secretario de gobierno, o su secretario de economía, o un secretario o alguien que lo haya acompañado durante los últimos 2, 3, 4, 5, 8, 10 años, ¿qué va a venir a decir del intendente anterior? ¿Se va a quejar? ¿Le va a hacer campaña en contra? ¿Cómo lo va a hacer si él era parte de la gestión? Efectivamente. Tiene que renunciar un año antes. Claro. Ya los que están ahora, fíjese, Maistegui,
probable candidato de Pergamino. Carindí Maitegui, 2 veces electo concejal, 2 veces electo primer concejal, es el sucesor natural del intendente. Si el intendente pide licencia, se va, renuncia, ojalá nadie quiera le pase algo, pero es el candidato natural. Hoy sí, Martínez dice, no quiero seguir más, porque no sé, porque me cansé, y Maitegui el otro día el intendente, sin elección. Eso sí. Renuncia, hasta puede renunciar 5 meses antes, para decirle, tomá, te lo dejo y andá, ganate vos la elección que viene. Podría hacerlo tranquilamente, y ha pasado en algunos distritos que el intendente se ha corrido y dijo, bueno, voy a dejar lugar a mi sucesor, y para asegurarme de que sea mi sucesor, se lo voy a dejar un año antes. Son escenarios raros, pero suceden. Bueno, no está tan mal tampoco. No está tan mal. Es una forma de darle la prueba. La en un apoyo año. y decir, mira, probate Sí. un año a ver si realmente puede ser el candidato. Si ganase porque va ¿quién bien le y saca si no, la bueno. candidatura a ese primer concejal No, nadie. que fue intendente después? Dice, yo soy el intendente, está. ¿cómo no voy a poder Claro. ser Fue intendente candidato? por un año, 6 meses, ya está, ese candidato fijo. Exactamente. Por eso, a mí me parece que cuando haya una reelección, cuando haya una reforma, el Ejecutivo tendría que estar aparte. Tendría que ser que, no el primer concejal, sino que haya un intendente y un viceintendente y correr un poco, darle funciones al viceintendente mientras no es intendente, para que ya tenga funciones ejecutivas, porque si no vos estás poniendo a alguien que viene con una función legislativa y que por ahí no conoce el cargo. Pero no importa, eso no es una discusión que está. El problema serio de Kicillof, y esto para ir terminando con este tema, no está afuera, está adentro. La Cámpora esta semana formuló un planteo que es el más filoso de todos los que se hicieron en esta interna. Se lo leo porque merece ser escuchado textual. Tienen que aclarar una situación porque ellos dicen que los intendentes tienen que poder ser candidatos, pero entonces tiene que pasar lo mismo con Cristina. Y siguen, hablan de ley proscriptiva para los intendentes porque no pueden ser electos otra vez y que la solución es arreglarlo con una ley. Pero cuando planteamos que hay que hacer eso con Cristina, dice que no se puede. Eso, señores, es una trampa lógica perfecta. Y hay que reconocerlo con honestidad intelectual, más allá de lo que cualquiera pueda pensar respecto a la Cámpora. Tiene una trampa lógica. El argumento tiene una simetría imposible de romper. Si una ley que impide competir es proscriptiva cuando alcanza 82 intendentes, ¿por qué deja de serlo cuando alcanza una sola persona? Es la ley, ¿eh? La ley, una ley del Congreso, la otra es una ley dictada, una sentencia dictada por una corte. La respuesta técnica existe, y es que en un caso hablamos de un límite general fijado por el legislador y el otro de una inhabilitación derivada de una condena penal firme. No son lo mismo, pero políticamente, y esto es lo que importa en una interna, el que queda obligado a explicar es Kicillof. Y la Cámpora, además, abrió otra puerta. Nosotros estamos a favor de las reelecciones de los intendentes, dijeron. Es decir, te doy los votos, el precio está escrito en la misma frase, pero también hay que avanzar con una ley, como dice Pichetto, que le permita ser candidata a Cristina. Esa es otra vuelta de la cuestión, sacar una ley que diga, mire, usted puede ser candidata, después veremos la proscripción, Claro. cómo funciona. ¿Y qué tantas chances tenés vos de que, por ejemplo, Cristina se postule? Después, obviamente, si puede ganar, no puede asumir, pero Hoy, a ver, hoy- ella se presenta como candidata. Hoy obviamente no puede, Ahora hay unas discusiones constitucionales. El Español dijo que no podría presentarse como candidata, pero sí podría presentarse una PASO, por ejemplo. No lo veo, pero bueno, habría que ver la interpretación de la ley, habría que ver qué hace la justicia electoral en ese caso. Es una... Bueno, las paso con tema interna. En un gobierno que viene tan débil políticamente como este, que no sabemos cómo va a estar al momento de que se establezca la candidatura, por ahí repunta, esto es la foto de hoy, le va a costar explicar a la gente por qué no quiere que Cristina se presente. Porque no puede, porque está condenada. Ah, pero vos querés o no querés. No, bueno, se le complica políticamente en algún punto. Lo cual no significa que después Cristina sea candidata realmente o que Cristina gane. A ver. Pasa que a Cristina siempre se la ha catalogado, a ver, perdón por vulgar, ¿no? Pero Cristina Chorra siempre estuvo como con ese sinónimo, como que era la única que robaba en el país. Y este gobierno demostró que no. Este gobierno demostró que no, y además no puede ser el único. A ver, no puede ser Cristina la única condenada, presidenta condenada Claro. en este país, muchachos. Claro, O sea, claro. dejémonos de joder. Por eso a De la digo, Rúa no. dejaron que se muriera para dictarle la condena. Menem estuvo condenado y la Corte nunca trató su tema en una cuestión de muchísima más gravedad institucional, porque voló un pueblo, voló Río Tercero para esconder las pruebas y está aprobado. Y el tipo se murió siendo senador.
Y la Corte lo tuvo 12 años el expediente y no lo movió. Entonces, es la misma Corte, porque la Corte cambia a su integrante, pero la Corte es la misma, y es el mismo país. ¿No? Y es el mismo país donde a Macri no le llegó ninguna causa todavía, ni siquiera a juicio oral. Tiene creo que 92 causas, ni una llegó a juicio oral. Y no estoy hablando del gobierno actual. Alberto, causa de corrupción, tiene una del seguro que está dando vuelta ahí, que está llegando. Pero fíjese cómo la justicia va con tortuga, o sea, la justicia ejerce un control político sobre las causas que tienen que ver con la política. Ejerce un control que no es jurídico. Ese es el problema que tenemos. La justicia tendría que ser nada más que justicia jurídica. Mirá, esto es una casa de gravedad institucional, dejá todo lo que tenés y tratame este tema. Pero tratame, así como me trataban 3 meses lo de Cristina, tratame en 3 meses lo de Menem, tratame en 3 meses lo de Macri, tratame en 3 meses Libra, tratame en 3 meses lo de seguros de Alberto, ¿no? Entonces ahí sí te creo. Porque esta es la cuestión. Después, todos pueden ser inocentes o culpables acorde a lo que haya en la causa. Eso no tiene nada que ver. El tema es, ¿a qué le imprimo celeridad? ¿Quién me pide que le imprima celeridad? ¿Con qué objetivo político le imprimo celeridad? ¿O con qué objetivo político le pongo la pata encima? Nada más. Después, podemos ser culpables, podemos ser inocentes. Bárbaro. Pero, explícame esto. Miguel Ángel Pichetto viene proponiendo al Congreso que declare la nulidad del fallo por lo que considera gravedad institucional. Dijo Pichetto, ante tantas irregularidades y un tribunal incompleto, el Congreso no puede quedarse de brazos cruzados. Vale una precisión porque acá hay mucho ruido. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que no es kirchnerista, explicó que el Congreso no tiene potestad para revisar sentencias en un caso individual. Eso está cerrado. Pero agregó algo que sí abre una puerta. El Congreso podría sancionar una ley de alcance general cuyos efectos terminen beneficiando a Cristina Kirchner si resulta más favorable. Porque está la ley penal más favorable. Si a usted de pronto lo condenan por algo y aparece una ley que dice que, por ejemplo, usted, qué sé yo, se robó un churro. ¿No? Se robó un churro. Y después alguien dice, no, mire, robar un churro es para comer, no es más delito. Al otro día te está afuera. ¿Estamos? Entonces, sí. Ley penal más favorable favorece para atrás. Ley penal más desfavorable no es para atrás, es para adelante. Porque usted lo tiene que jugar con las condiciones que tiene. Pero si después las condiciones mejoran, entonces, ¿qué podría hacer el Congreso? Sacar una ley general que diga, por ejemplo, una inhabilitación perpetua en esta clase de delitos es inconstitucional, porque la ley prevé inhabilitaciones por un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque la Corte le sacó una inhabilitación perpetua en una condena de 6 años y eso no está previsto en ningún lado. Se le ocurrió a ellos nomás. Se le ocurrió a ellos. O sea, las inhabilitaciones tienen que tener que ver con la pena. Puede ser menos, puede ser lo mismo, puede ser más. Depende del tipo de delito. Punto. Ahí tienen el camino real si es que lo hay. No es la ONU, es el Congreso argentino, sé que Pichetto tiene razón. Y para completar el mapa de la interna, escuchan a Aníbal Fernández, que el lunes pasó por la gobernación bonaerense y dejó 3 definiciones que valen oro. Sobre Kicillof dijo, nosotros lo tenemos que cuidar porque es el único que tenemos. Dejó claro que para él el único candidato posible para el 2027 es Kicillof, borrando cualquier cuestión que tenga que ver con Cristina. Sobre las PASO dijo, ese es el sistema que nosotros queremos sostener. Sobre el desdoblamiento estoy en contra de eso, el peronismo nunca hizo eso. O sea que le dio a Kicillof a favor, le dio en contra a Kicillof después. Y sobre la campaña por la libertad de Cristina fue brutal. Dijo que nunca lo van a ver con un cartel que diga Cristina libre, que le parece un horror, porque Cristina tiene que estar libre porque es inocente. Porque no tiene nada que ver con lo que le inventaron. Cuando le preguntaron directamente si Cristina tiene posibilidad de presentarse, contestó con una sola palabra, no. Hoy no la tiene. Y lo que yo pienso también jurídicamente. Ese es el estado real del peronismo bonaerense. Vamos a leer un mensaje de la bruja, dice... Es una pregunta, dice, ¿por su condición de género que la justicia la trata diferente o por sus altas chances de volver a gobernar? Yo creo que por la segunda. No digo que la cuestión de género sea un tema menor en su caso, pero me parece que convertir esto en una cuestión de género es bajarle el precio, Cristina. En este caso. En este caso. Para mí, Es sí, para mí. Sí, puede ser. Para decir, mirá, no, una cuestión de género, no. A ver, en otras causas puede ser una cuestión de género. En esta, que tiene que ver con una causa exclusivamente de corrupción, acusada de corrupción, hay cosas muy irregulares. Y la más irregular de todas es que los del medio no esté condenado ninguno. Lo que realmente firmaron, lo que sacaron los cheques, lo que hicieron la cagada, si es que la hubo,
No fue ella. Ella tenía que saber lo que hacían los otros. Los que lo hicieron no están condenados y ella sí. O sea, es bastante ilógico. Pero bueno. Ahí estamos esperando una mesa de negociación que todos piden y todavía no existe. Vamos al Gobierno Nacional para ir avanzando sobre esto. Esta noche a las 20 del Salón Blanco de la Casa Rosada, Javier Milei habla por cadena nacional sobre el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Un chino para la gente. Hacer una cadena nacional para esto. La verdad, no lo va a entender nadie. Ya le digo desde ahora. ¿Qué dice el proyecto? Dos cosas centrales. Impedir que el Banco Central financie al tesoro mediante emisión monetaria. La gente no entiende qué es esto. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es la diferencia entre el Banco Central y el Tesoro? Si la gente no sabe ni que existe el Tesoro. El Banco Central sabe que es el banco que maneja todos los bancos. Punto. ¿De qué va a hablar este hombre? O sea, no digo que no lo comunique, pero una cadena nacional la cadena nacional es para llegarle directamente a la gente. ¿No? No digo que no den la noticia, denla. Pero den noticia que a la gente le lleguen de alguna manera. Yo le aseguro que hoy... Le conviene igual esto. Sí, pero... Mientras que la gente entienda menos. Bueno, pero ¿para qué es una cadena nacional? Segundo, Obvio. y esto es lo que menos se comentó, establecer sanciones para los funcionarios que recurran a ese mecanismo. Sanciones a funcionarios por una decisión de política monetaria. O sea, ¿tendrían que sancionar a lo que le hicieron la semana pasada a este mismo gobierno? Esa es la pregunta que nos hicimos ayer. La semana pasada dejaron que el Banco Central financiara el Tesoro y hoy van a explicar que mandaron una ley para que no se haga eso. Para que no se pueda hacer eso. Y lo hicieron ellos la semana pasada. ¿Me entiende lo loco de todo esto? Toma un mate. No me quiero calentar. Caliéntese en el problema. A ver, en la Casa Rosada describen la reforma con una frase que conviene retener. La consideran equivalente a cerrarlo. No van a eliminar el Banco Central, lo van a reducir a una función mucho más acotada, que es preservar el valor de la moneda y actuar como proveedor de liquidez. Y acá hay que hacer un ejercicio de memoria porque la política argentina tiene la costumbre de creer que empieza cada mañana. Todos son fundacionales. Todo empezó hoy conmigo. Argentina no empezó hace 216 años o 210 años, que depende de la fecha que usted quiera tomar, desde cuándo empezó la Argentina. O desde 53, si quiere, 150, 160 años, no. Argentina empieza cuando viene un gobierno nuevo acá. Este es el gran problema que tenemos con todos los gobiernos. Todos dicen, olvídense de lo que pasó ahora, ahora vamos a hacer esto. Y así no funciona. Sí. ¿Cómo cambian las negociaciones Así con no los funciona, países? claro. Porque un país lo querés, el otro lo odias. Muy complicado. Hace apenas 3 años el candidato Javier Milei, como candidato, proponía dinamitar el Banco Central y definía el peso como excremento, como mierda. Así que el peso era una mierda. Hoy va a anunciar por cadena nacional que la reforma es para fortalecer la función monetaria, o sea, levantar el peso hacia arriba. Es un giro de 180 grados que nadie en el oficialismo se molesta siquiera en explicar. Porque nadie lo escuchó cuando dijo que quería cerrar el Banco Central, porque nadie entiende lo que es. Entonces, que él hoy se desdiga de que no lo quiere cerrar, que lo quiere convertir en otra cosa, es lo mismo. Es como si después le dan ganas de cerrarlo otra vez. Pero hay otro ejercicio de memoria y es más largo. En 2012 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner impulsó una reforma de esta misma Carta Orgánica. La condujo Mercedes Marcó del Pont desde el propio Banco Central, ella era la presidenta. ¿Para qué era aquella reforma? Exactamente para lo contrario, para ampliar la capacidad del Banco Central de asistir financieramente al Estado y de usar reservas. O sea, todo lo contrario de lo que quiere hacer este gobierno. Marcó del Pont la definió en el Senado como un hecho histórico y habló de recuperar plenamente la soberanía monetaria. Porque ¿qué va a pasar cuando el Banco Central no le pueda dar más guita al Tesoro? Va a pasar que si no hay, no hay. Y que si no hay para pagar las jubilaciones, no se paguen. Y que si no hay para pagar los sueldos, no se paguen. Porque no va a haber de dónde sacar la plata, porque va a ser delito pedirse al Banco Central que la tiene guardada. El Tesoro, a ver, hagamos la diferencia. El Banco Central tiene la plata guardada, que no es del Estado argentino. Tiene la plata guardada de los bancos, de las exportaciones, de las reservas. Eso tiene el Banco Central. En el Tesoro está la recaudación impositiva, básicamente, y todo lo alquileres del Estado, pero básicamente está la recaudación impositiva. Si no se recauda, no se paga. Eso es lo que están diciendo. Si acá no se recauda, no se paga. No se le paga el sueldo, no andan los trenes, no anda nada del Estado y no se la pueden pedir al que la tiene, que es guita también del Estado, pero que no entró por impuestos, sino que entró por exportaciones, por eso, no se la pueden pedir al que la tiene, que es el Banco Central. No, querido, no. Andás a comprar préstamo internacional si querés. Pero a mí no me la pidas. Entonces, a ver, ese es el tema de lo que va a pasar si esta ley
Porque esto se puede hacer Hay países que funcionan de esta manera, pero porque tienen de sobra la plata. Sí, obvio. Brasil funciona de esta manera, pero tiene 380.000 millones de dólares guardados en el tesoro. Entonces puede hacer lo que quiera. ¿Para qué le va a ir a pedir guita a alguien? Pero esto lo hicieron la semana pasada, lo hicieron. O sea, la semana pasada, ¿de qué forma pidieron plata? La semana pasada vencía una letra que en una ayuda anterior el Banco Central le había dado al Tesoro. Esa letra, póngale 100 pesos. Entonces emitieron otra por 110 para pagarle esa letra de 100. O sea, le pidieron prestado 10. Le pidieron prestado los 10 que faltan. Primero no le pagaron. Pues no le pagaron, le refinanciaron la deuda. Y le pidieron prestado esos 10 para poder pagar. ¿Se entiende? Y ahora dice que van a presentar una ley para que no lo pongan a hacer más. Lo hicieron la semana pasada. Bueno, qué sé yo. Medio complicado esto. Me llegan mensajes. A ver, vamos a leer porque tiene que ver con esto y si no nos vamos del tema. Fito dice, cadena nacional, pero en cachito, para que la gilada vuelva a escuchar las falsas frases demagógicas tales como que vamos a meter preso a los diputados, senadores o quien sea que vote déficit, solo para prometer fustigar una clase política que ya la sociedad castiga naturalmente y que él necesita hoy para recuperar protagonismo y salir de su propio caos. Y creo que si, como pregunta la bruja, a él cree que a Cristina la castigaron mucho más por ser mujer. Bueno, opiniones. Muy bien. Coincidimos con alguna parte. 14 años después, ya dijimos que en el 2012 aprobaron que el Banco Central le puede dar prestaguita al Tesoro. Otro gobierno va a la misma norma con el propósito inverso, con el mismo objetivo, histórico. Dicen que esto es histórico, que ahora le vamos a sacar al Banco Central la posibilidad de prestarle guita al Estado. Y esa es la clave para entender el objetivo real de esta reforma, que el propio gobierno explicita. No se trata solamente de lo que va a pasar mañana, se trata de que las restricciones alcancen también a las próximas administraciones. Lo que veníamos diciendo recién, el péndulo argentino, esa alternancia entre programas económicos enfrentados donde cada gobierno cambia las reglas después de cada elección presidencial. Traducido, es una ley para atarle la mano al que venga después. Y ahí volvemos a nuestra palabra proscripción, que es la palabra de hoy. Estamos como el vio cuando en el colegio dice, hoy la palabra que vamos a aprender es proscripción. Es una proscripción, pero de política económica. Un intento de sacar del menú de opciones disponibles, por ley, con sanción a funcionarios, un instrumento que vienen usando todos los gobiernos, incluso este, y que el gobierno futuro podrían tener que usar. No querer usar. Nadie quiere prestarle guita al Banco Central. El tema es que cuando no hay guita, ¿de dónde la sacás? ¿Bien? Tenés que salir a pedir plata. Uno puede pensar que ese instrumento es pésimo. A ver, yo creo, como mucha gente, que la emisión sin respaldo es una de las grandes desgracias argentinas. Pero no es que alguien lo puede querer hacer para tener más plata, no. Para cubrir los agujeros. Y aún así preguntarse si la manera de resolver es blindar por ley las decisiones de los que todavía no fueron votados. Hay otra cosa más en esta ley. La Casa Rosada también quiere endurecer los mecanismos de remoción del directorio del Banco Central y blindar a su presidente Santiago Bausili. Y en conjunto es una reforma a la medida del Fondo Monetario, señalando que se trata de cambios que exige la propia Cristalina Georgieva y que vino la semana pasada a fogonear sobre eso. Bueno, vamos a ir terminando. Mientras se preparaba la cadena nacional, y esto es importante, pasó otra cosa anoche. A la medianoche se publicó en el boletín oficial un decreto de necesidad de urgencia y un DNU 681-2026. Lo firmó Javier Milei con la totalidad del gabinete. Son esos decretos que todo el gabinete modifica la ley de migraciones 25871 y entra en vigencia desde hoy. Nunca pasa una cosa así. ¿Qué establece? Incorpora una nueva causa de prohibición de ingreso al país y de expulsión del territorio nacional. Alcanza a todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y violencia contra el pueblo argentino y a sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como quien cometa ultraje a los símbolos patrios. Bueno, algo que ya se venía hablando de antemano, después de lo que fue todo el Mundial y demás, ahora esto se iba a tratar de alguna manera. Para estas cosas son rápidos, ¿no? Para estas cosas son rápidos. A ver, la oficina del presidente lo comunicó con una frase de campaña. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país. ¿Qué pasará con Rosalía, que llega mañana? ¿Qué pasará con Rosalía? Ya está en Argentina. ¿Ya está en Argentina? Sí, ya está. Estaba firmando papeles todo hoy.
Estaba firmando todo, bueno, póster. por este decreto la pueden expulsar. Por este decreto la pueden expulsar. Vamos a ver si se animan, porque, a ver, Rosalía fue una de las que públicamente habló mal de la Argentina. ¿La van a expulsar? ¿Por qué lo sacaron tan rápido? ¿No querrán expulsarla? ¿No querrán usarlo para eso, para hacer una cosa para los medios? Quizás es un ejemplo claro, hay que ver qué pasa, ¿no? Porque ya se entró en vigencia y hoy llegó Rosalía, quizás para antes del concierto Pero le fíjese, dicen pégate la vuelta. En el país de la libertad, porque ellos creen que el país de la libertad, hacen un decreto que es una sanción por opinar. No es todo lo contrario lo que están diciendo. A ver, a mí no me simpatiza que hablen mal de la Argentina. A nadie le simpatiza. Pero yo creo que los que están de por sí en nuestro país no creo que sean así tampoco. Nah. Aparte Rosalía en un momento subió y dijo me disculpo porque no quería subir, no quería que se sienta de esa manera, se habrá confundido. Puede pasar, si ya ha venido el argentino un montón de veces, no tuvo nunca un inconveniente, no tuvo malos comentarios jamás del país. Pero bueno, se le chifló justo en un momento donde está todo muy consumido por lo que pasó en el Mundial. Lamentablemente Bien. para ella. Bueno, salgamos de la rosada, de la plata, de la ONU, del decreto y vayamos a lo que la gente contesta cuando le preguntan, que son las encuestas. Esta sección me encanta. Se difundió hoy una encuesta nacional de la consultora Q Social. Es una Q Social. Los números son duros y merecen leerse uno por uno porque el promedio siempre miente y el detalle no. La pregunta central fue cuánto está dispuesto a esperar la gente para que las medidas del gobierno impacten en su economía personal. Medidas que dijeron que iban a impactar. La reforma de la ley de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿La dolarización entra? El 50% respondió que ya no puede esperar más. La mitad exacta de los encuestados dijo, nosotros no podemos esperar más, necesitamos que ahora impacte favorablemente. El 20% está dispuesto a esperar hasta elecciones presidenciales de 2027. Núcleo duro, 50 no puede esperar más, es un numerón. Bastante. El 20 le da hasta las elecciones de 2027, pero un 10 dijo hasta fin de año. Un 8 hasta mediados de 2027 y un 12 no se pronunció. O sea, que a fin de año va a ser el 60. Y en junio del año que viene, justo antes de que empiece el calendario electoral de las PASO, un 68. Si es que esto se mantiene, ¿no? Un 12 directamente no se pronunció. Dijo, no me voy a pronunciar que ahí no se sabe. Eso es un tiro a los patos. Ese 12, 10% que anda de indeciso es un tiro a los patos total. Bueno, sobre la situación general del país, tome el mate, Yoko. Sí. General del país, el 48 la califica como mala, el 35 como regular y el 16 como buena. Escuche esto, 48 mala, 35 regular, 16 nada más como bueno. O sea, acá el núcleo duro se fue a la mierda. Porque el núcleo duro que decimos que anda en un 30%, 16. Ahora también este dato, atención, porque es el oficialismo, el que va a usar el oficialismo y hay que reconocerlo. Comparado con diciembre de 2023, cuando Milei asumió, el 31 considera que el país está mejor que entonces. Y eso casi un tercio. Es el núcleo duro, no es poco, y explica por qué este gobierno todavía tiene piso. Piso. El problema del piso es cuando se convierte en techo. Esto ya la saben lunga los gobernantes. A veces el piso se te convierte en techo. Y eso te pasa en una primera vuelta. El piso en una primera vuelta es techo. Puede haber unos puntitos más, pero muy difícil que vos, siendo gobierno, saques mucho más votos en una segunda vuelta que en la primera. Fíjese lo que le pasó a Massa, que ganó la primera vuelta y perdió el balotaje. Miremos hacia adelante, que es donde se define la elección. El 47 estima que la economía va a estar peor dentro de un año. El 26 proyecta una mejora y el 21 que va a quedar igual de mal. Las preocupaciones principales en orden: trabajo 21, pobreza 21, corrupción 19, inflación 11, inseguridad 8, justicia 6. Lean esto con cuidado porque cuenta una historia. La inflación, que es el gran caballito de batalla del oficialismo, bastante abajo, el logro que el gobierno exhibe en cada acto, quedó en cuarto lugar con 11% en las preocupaciones de la gente. Trabajo, pobreza, corrupción. El 60% de la gente, 21 y 19, 61% de la gente, trabajo, pobreza y corrupción. Es decir, bajó el precio del problema y zumbió la angustia por los otros problemas. Porque usted no puede solucionar un problema solo, que era el principal problema, y decir ya está. Los principales problemas tienen segundos, terceros y cuartos problemas, como en tu casa. Vos comparás siempre en tu casa. Vos hoy tenés una enfermedad, es tu primer problema. Tu segundo problema es que no tenés trabajo. Tercer problema, el segundo problema. Y el tercer problema es que, no sé, ves que tus hijos no están estudiando mucho. Bueno, te curaste. Ese problema pasó a ser la salud
quinto, sexto, porque te curaste. Claro. El que era el segundo pasó a ser el primero y pasó a tener más importancia. Solamente está bien cuando tus problemas son de menores, que tienen que ver, que no tienen que ver con una necesidad. Tu problema es que no te gusta la forma en que se expresa tal o que... Eso ya no es un problema, eso es una opinión. Sí, es algo que, pasa por otro lado. que no influye en mi vida, ni en mi salud, ni en la educación de mis hijos, ni en mi economía, ni en la vivienda, ni en que tengo que alquilar. No influye en eso. Vos tenés todo eso solucionado, te pones a pensar en otras cosas. Vos ves los países que tienen esa cosa solucionado y no nos vamos tan lejos. Una España, un Paraguay, que tiene muchas de estas cosas solucionadas o en vía de solución, y se preocupan por otras. Siempre te vas a preocupar por algo. El tema es si el gobierno tiene la culpa de lo que te está preocupando. Porque a veces el gobierno no tiene la culpa de lo que está preocupando. Hay países, que es Australia, no saben ni quién es el primer ministro, no importa. Tratan de poner al más idóneo, que más les gusta, no importa. Sí, funciona también. igual. Claro. Suiza funciona igual. Vamos hablando de países. Hasta el mismo Uruguay funciona igual. Mal como ellos están acostumbrados, hay mucho pobre, todo lo que quiera, pero funciona igual, cambia un presidente, cambia otro, las políticas principales no cambian. Argentina tiene un gran problema que cambian las políticas principales, entonces no tiene previsibilidad, pero no para el extranjero y la famosa inversión extranjera que no existe, que nunca existió y no va a existir por mucho tiempo en la Argentina, porque el inversor extranjero no es boludo, tiene plata y tiene 1000 países para invertirla, no va a venir a invertirla justo acá, salvo que sea para llevarse plata fácil. Pero para invertir en serio no es un país Argentina hace muchísimos años. Solamente vienen a invertir cuando dicen, mira, vamos a Argentina que nos da el 12 anual en dólares. Claro. Cuando en Japón es negativa la tasa. ¿Saben que en Japón es negativa la tasa? Usted pone plata en el banco y pierde plata. La tasa es cero, entonces pierde por el... No puede ser menos de cero una tasa. Pero le cobran por guardarle la plata. Que está bueno, porque es el costo de una caja de seguridad. Claro. Si acá fuera así, la gente no tendría caja de seguridad, depositaría la plata en el banco, que es mucho más... sería mucho más seguro, porque hasta una caja te pueden robar unos boqueteros. En cambio, un banco es innominada. Roban una sucursal, no robaron a todo el banco. La plata, la gente acá no tiene la plata en el banco por dos razones principales. Primero, porque es mucha plata negra, que ha ganado sin facturar, sin saber el origen de los fondos. Y segundo, porque de vez en cuando en la Argentina, cada 10, 15, 20 años, se queda con la guita de los bancos. Mire qué detalle. Mire qué detalle interesante que nos pasa. Qué lindo. Bueno, Qué lindo. y yo le cuento todo esto a usted porque usted tiene 24 años y está Sí. empezando la vida, ¿no? Y está empezando a decir, che, yo mejor este poco canutito que me hice, me ahorré $1000, mire lo que estoy diciendo, me ahorré $500, lo voy a poner entre el forro del colchón, que estoy más seguro que dársela al Banco Santander, por decirle banco Pero cualquiera. obvio. Y pero fíjese, Pero fíjese obvio. todo lo que tiene el Banco Santander y usted que tiene un colchoncito en una puerta que de una patada se la abren. Pero y sin sí. embargo considera más seguro rompo ponerlo el piso y los guardo ahí adentro. abajo de un parqué. O arriba de que la gente... Rompo la pared, viste, como los narcos que guardan Vio la... que el lugar donde guardan la plata los boludos, en el Durlock, sacan una luz y ponen la plata ahí como si no la fueran a encontrar. Claro. Donde primero buscan los ladrones, el aviso. Sí, prácticamente. Que usted tiene techo Durlock, van a ir a buscar ahí. Y van a ver cuál de todas las luces tiene más suciedad o algún dedo marcado. Y se la puso ahí, el pelotudo. Listo. Hacen así, agarran Claro. el canuto y se van. Y le ponen la luz en el mismo lugar. La seña le hacemos. Y le al ponen la luz en el muchacho. mismo lugar. Es una cosa así. Bueno, consultados, volvamos a la encuesta. Espere que me pasé de flema. Lean esta historia con cuidado, ¿no? La capacidad del gobierno para resolver estos desafíos, el 61 respondió que no va a poder y el 32 que sí. Núcleo duro otra vez, 30, 29, 30, 31, 32. El número que a mi juicio es el más político de todos. El 64% sostiene que Milei gobierna solo para algunos sectores. El 25% nomás piensa que Milei gobierna para la mayoría de la población. Solamente el 25%. Cierro con dos últimos que van directo al corazón del argumento oficial. El 67% afirmó que las políticas actuales no son necesarias, implican sacrificios en el corto plazo. Y el mismo 67% consideró que el esfuerzo que la sociedad hace hoy no va a tener recompensa futura. 2 de cada 3 argentinos cree que está sufriendo para nada. Volvamos ahora a aquella frase fuerte de la fuente de la Casa Rosada que le contamos hoy. El desafío es demostrar que el esfuerzo vale la pena, que tiene sentido dejar madurar el plan económico. El gobierno identifica el problema y lo identifica con precisión quirúrgica. Sabe exactamente cuál es. ¿Y qué va a hacer esta noche frente a las cámaras?
anunciar una reforma que nadie va a entender de la Carta Orgánica del Banco Central. La verdad, ¿qué quiere que le diga? ¿En qué está el presidente mientras tanto? En la Casa Rosada hablan de que está entusiasmadísimo, eufórico por una ola azul. El bloque de gobierno de derecha que avanza en la región. Enumeran a Keiko Fujimori en Perú, a Abelardo de Esprilla en Colombia, a Daniel Noboa en Ecuador, a Rodrigo Paz en Bolivia, a José Antonio Cast en Chile, y suman a Nayib Bukele, José Raúl Mulino, Narria Fura y Luis Abinader. Santiago Caputo, el consultor presidencial, se reunió en Buenos Aires con Cristian Valenzuela, el principal estratega de Cast, el presidente de Chile, y recibió al vicepresidente electo peruano Luis Galarreta. Milei planea organizar una cumbre azul en la Argentina. Milei va a ser el primero de ese grupo en poner a prueba su continuidad electoral. Es decir, el liderazgo regional se construye antes que el liderazgo local esté validado. Bueno, con esto terminamos el Ría Politi de hoy. Ya cuando volvemos estamos con todo el deporte y vamos a ir a poner un temita musical. Apenas puede abrir el Spotify, que lo estoy abriendo acá en este momento. Ahí estoy. A ver, ahí estamos con la música de la cosa. Y ahí vamos. Vamos con este. Mire, tengo ganas de escuchar a Johnny Mitchell. Johnny ¿Qué le Mitchell, parece Johnny Mitchell? Vamos. Johnny Mitchell. Both Sides Now.